Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Buenas noches para los de turno noche. Bueno, hoy vamos a ver el tema de trabajo de mujeres, ¿sí? Y vamos a ver que nuestra ley de contrato de trabajo le dedica un capítulo especial al trabajo de la mujer. ¿Por qué esto? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que la mujer, desde el punto de vista biológico, eh, tiene la maternidad, ¿sí? Que eso meritúa un tratamiento especial, ¿no es cierto? Y es la mayor parte del articulado de este capítulo, de este título, se dedica, o sea, dentro del título del trabajo de mujeres, uno de los capítulos específicos es el que está dedicado a la maternidad, que es el más extenso. Y otro fin es el de que se le reconozca a la mujer la igualdad de tratamiento en las condiciones laborales con relación al hombre, ¿sí? Al trabajador, si están cumpliendo condiciones de trabajo o están cumpliendo tareas en iguales circunstancias o en iguales condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está buscando la ley de contrato de trabajo es que se efectivice el principio que está en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que dice igual remuneración por igual tarea, lo que significa iguales beneficios ante igual tarea. ¿Sí? Entonces, lo que busca la ley es que no se discrimine a la mujer por la simple circunstancia de ser mujer. Es decir, si efectúa una tarea diferente, perfectamente, va a tener derecho a cobrar una remuneración diferente. Con lo que ello implica, si la tarea es diferente de mayor jerarquía, tiene derecho a percibir más. Si es una tarea de menor jerarquía o de menor extensión horaria, de menor responsabilidad, bueno, entonces en ese caso correspondería una remuneración con un monto inferior. Pero, ¿por qué? Porque ahí las circunstancias precisamente no serían las mismas. Entonces, ¿qué dice nuestra ley de contrato de trabajo? Respetando el principio constitucional, ¿sí? De igual remuneración o iguales beneficios ante igual tarea. Que esto le sea respetado a la mujer, que bajo ningún concepto, ya sea en una negociación individual o de alguna forma esto sea establecido en un convenio colectivo de trabajo, va a ser legítimo o va a ser avalado por nuestra ley. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se convenga una desigualdad, ¿sí? En forma trabajador-empleador, a un nivel individual, o que de alguna manera se detecte que esto podría surgir de un convenio colectivo de trabajo, automáticamente cualquier juez que detecte esta circunstancia va a declarar nulo el contenido del acuerdo individual o lo que disponga el convenio colectivo de trabajo. Es decir, no es viable bajo ninguna circunstancia la desigualdad, ¿sí? La discriminación por el hecho de ser mujer, o sea, no es viable ni habilitable, ¿sí? Es más, la misma ley de contrato de trabajo establece que en el caso de las mujeres se prohíbe expresamente el que lleven trabajo a sus hogares, a su domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no confundamos, no es que la mujer no puede hacer trabajo a domicilio. Lo que nos está diciendo la ley de contrato de trabajo es no va a aceptar bajo ningún concepto el abuso, ¿sí? El aprovechamiento, en el sentido de que el empleador disponga que la mujer se lleve tareas a su casa, ¿sí? Salvo, obviamente, estas tareas sean remuneradas como un trabajo extraordinario. Pero bajo ningún concepto esto sería viable en un contexto de, bueno, terminarlo en tu casa. ¿Entienden? Por la misma remuneración que yo te pago por las horas que estás trabajando acá en el establecimiento. ¿Entienden? Entonces, esto es importante al momento de decir, bueno, ¿qué dice la ley? La ley establece la igualdad bajo todas las circunstancias, ante igualdad de condiciones, igualdad para todos los beneficios y todos los derechos, tanto que tiene el trabajador, tiene los mismos derechos, tiene la mujer. ¿Sí? Vamos a ver que sí la ley toma en consideración que físicamente existe la posibilidad, igual que en el caso de los menores, de que biológicamente la mujer quizás no pueda hacer frente a ciertas tareas que puedan ser consideradas penosas o insalubres, ¿sí? Pero bueno, esto dice la misma ley establece, cualquier tarea insalubre
o penosa, que así sea considerada por la reglamentación, en este caso esa tarea va a estar prohibida para la mujer, ¿sí? Ahora, sabemos que a pesar de la prohibición que existe en la misma ley, muchas veces no se cumple. E igualmente el trabajador es expuesto a actividades que están prohibidas por la ley. Entonces, ¿qué ocurre ante estas circunstancias? Bueno, nosotros ya vimos cuando estudiamos el tema de objeto prohibido en el contrato de trabajo, que obviamente el trabajador conserva todos sus derechos a reclamar sus remuneraciones, indemnizaciones, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prohibición está establecida en beneficio, en cuidado, en proteger al trabajador. En este caso, en proteger la salud, la integridad psicofísica de la empleada, de la trabajadora. Entonces, al margen de esto, que ya lo vimos, vamos a ver acá, en este caso, que la ley de contrato de trabajo expresamente establece que si una mujer que hubiera cumplido tareas penosas o hubiera desempeñado algún tipo de trabajo insalubre, en ese caso padeciera alguna enfermedad como consecuencia de esta actividad, la actividad penosa o insalubre, habilita a la misma a no solamente reclamar indemnizaciones, o sea, indemnizaciones por despido, remuneración, etcétera, sino que además, por la salud, por su incapacidad, consecuencia de esta patología, a reclamar la indemnización plena, la indemnización que establece el Código Civil y Comercial, que es más importante desde el punto de vista económico que la que establece la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Y es más, basada en un principio de que se considera la actitud del empleador como una actitud dolosa, intencional, sabiendo que podía causar el daño, o sea, daríamos en un concepto de dolo eventual, permitió que la mujer, dolo eventual o dolo, pero bueno, yo entiendo que aplicaría más un dolo eventual, porque no había intención deliberada de que se enfermara, pero sí había una certeza de que esa enfermedad podía padecerla con un amplio porcentaje de probabilidades de que ello ocurriera, ¿no es cierto? Entonces, esta situación hace que se aplique lo que dice el Código Civil y Comercial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que la indemnización va a ser mucho más importante desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque la ley de riesgo de trabajo establece lo que se llama una indemnización tarifada, una indemnización que debe respetar una fórmula que establece la misma legislación, en donde se tiene en cuenta el porcentaje de incapacidad, el salario, la edad del trabajador, etc. Es similar lo que se aplica es una fórmula también que se aplica en materia civil y comercial para el ámbito laboral, pero con coeficientes muchísimo más elevados que elevan, ¿sí? Suben el monto de la indemnización. Entonces, esto es lo que establece la ley de contrato de trabajo, habilitando esta posibilidad de lograr un resarcimiento pleno. ¿Qué ocurre? ¿Existe alguna posibilidad de que el empleador se exima de esta responsabilidad o de tener que pagar este tipo de indemnizaciones, más allá de las sanciones que le puedan llegar a aplicar en otros ámbitos por el incumplimiento de la ley de contrato de trabajo, ya sea por la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, o en otras sedes? Pero bueno, en sí existe una posibilidad de que esto se revierta, esta presunción, ¿sí? En la medida en que el empleador pueda demostrar que la trabajadora ingresó al lugar en donde tuvo el accidente o en razón de la cual padece esta enfermedad, pero sin su autorización, ¿sí? Entonces, si él lograra demostrar que ese no era su lugar de trabajo, que no correspondía que estuviera la trabajadora ahí, que tenía prohibido el acceso a ese lugar y más allá de estas circunstancias, la trabajadora ingresa a este lugar, en ese caso quedaría exceptuado,
¿sí? De su responsabilidad y de tener que pagar esta indemnización o este resarcimiento pleno, ¿sí? Y bueno, y ahí se aplicaría, de corresponder, o sea, se aplicaría la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Pero bueno, que quede claro que esto que les estoy hablando es cuando la trabajadora está, o sea, esta presunción de actitud dolosa de parte del empleador es cuando la trabajadora presta sus servicios en una actividad o en una tarea que reviste el carácter de penosa o insalubre, ¿sí? Y como consecuencia de la misma, ya sea que sufre un accidente o tiene una enfermedad, padece una incapacidad, y bueno, en este marco, y tengamos en cuenta que si esto ocurre durante el desempeño de este tipo de tareas, la ley presume que, bueno, estás haciendo una tarea insalubre, tenés una enfermedad vinculada con esa actividad, presumo que es la consecuencia de dicha actividad, ¿sí? Bueno, espero que este tema les haya quedado claro.